Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos, amigos, a Territorio Extraño. Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Adaptación. Prefacio. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismo, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, Charles Dickens. Diciembre de 1843. Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir yo que sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo más bien me había inclinado por considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros, y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por consiguiente, permítanseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios el mismísimo día del funeral, que fue solemnizado por él a precio de ganga. Scrooge era un señor malvado y tacaño que no se preocupaba por nadie. Lo único que le interesaba era el dinero. Cuanto más, mejor, mucho mejor. Para el señor Scrooge lo más importante era trabajar y trabajar y trabajar. Nunca se iba de vacaciones y jamás gastaba una moneda si no era necesario. Consideraba a todos unos vagos y unos derrochadores. La misma Navidad le parecía una paparrucha. Sin embargo, un buen día sucedió algo extraordinario que cambió por completo a este malvado señor. Las calles de Londres rebosaban de alegría, luz y musicalidad. Era la víspera de Navidad y todo el mundo estaba contento. Todos hacían planes para estar en familia y disfrutar de los buenos amigos. Bueno, todos excepto él, que estaba trabajando en su negocio sin prestar atención a lo que sucedía en la calle. Esa mañana entró en el negocio su sobrino Fred. ¡Feliz Navidad, tío! ¿Qué tiene de feliz? Todo el mundo sonriendo y sin trabajar. Luego se quejarán de que no tienen dinero. Bueno, tío, en Navidad la gente se reúne y disfruta de los familiares y amigos. Había pensado que tal vez te apetecería venir a cenar con tu familia. Yo no tengo nada que celebrar con vosotros. Menuda pérdida de tiempo. El rostro del sobrino de Scrooge se ensombreció. Sabía que su tío era un cascarrabias, pero no esperaba una respuesta así. Fred dio media vuelta y se marchó, no sin antes despedirse de Bob, el empleado de su tío, un pobre hombre que trabajaba duro para que su familia no muriera de hambre. Scrooge lo miró con cara de pocos amigos. Estaba haciendo perder el tiempo a su empleado, y eso nadie se lo pagaría.
Cuando los dos hombres se despidieron, refunfuñó y dejó por un momento el cuaderno en el que trabajaba. Se acercó enfadado a Bob. ¿Cuándo terminarás todo este trabajo? Voy lo más rápido que puedo. Terminaré sin falta el miércoles. ¿El miércoles? ¿Cómo que el miércoles? Gritó enfurecido Scrooge. Hoy es lunes. No puedes tardar tanto. Terminarás mañana sin falta. Pero, señor, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. ¿Y qué importa eso? ¡Paparruchas! Mañana terminarás el trabajo o te despediré. Yo he rechazado una invitación de mi familia por venir a trabajar. No hay nada más importante que el trabajo. El pobre Bob bajó la cabeza con tristeza, como siempre. Sus ojos se pusieron llorosos, pero no quiso contestar a su jefe. ¿Cómo iba a decirle a su familia que no podía estar con ellos en Navidad? Cuando dieron las 9 de la noche, ni un minuto antes, Bob pudo marcharse por fin a casa. Scrooge apagó rápidamente las luces para no gastar más de lo imprescindible, y también se dirigió a la suya, una fría, pequeña y oscura vivienda. El edificio era una ruina que solo él se resistía a abandonar. Nada más llegar se dejó caer sobre el sillón, donde se quedó dormido inmediatamente. A las 11 de la noche su reloj de pared dio las campanadas. Un extraño sonido lo despertó. ¡Socio! ¿Quién habla? ¿No me reconoces? Soy yo, tu socio, Jacob Marley. Ahora sí, ¿pero qué haces aquí? ¿Y qué llevas ahí? Preguntó Scrooge al darse cuenta de que llevaba una pesada cadena atada a los tobillos. ¿Eso que ves? Dijo señalando la cadena. Son los pesados eslabones que até a mis tobillos en vida. Cada vez que me portaba mal con los demás aparecía un nuevo eslabón en la cadena. Como ves, es muy larga, pero no puedes imaginar el tamaño de la tuya. Yo tengo una cadena, qué tontería. Si la tienes, la verás cuando mueras, pero tienes suerte. Te van a dar una oportunidad para cambiar eso. Será esta noche cuando se te aparezcan 3 fantasmas. Escucha bien lo que tienen que decirte y no desaproveches esa oportunidad. Adiós, amigo. Y diciendo esto se desvaneció sin darle la oportunidad para preguntarle algo más. Lo que me faltaba, que también ahora vengan a molestarme los fantasmas, a hacerme perder el tiempo hablando de cadenas, paparruchas. Solo ha sido un mal sueño. 3 fantasmas, qué tontería. Scrooge se fue a la cama sin encender las luces y sin cenar. Rápidamente se durmió. Cuando dieron las 12 apareció la primera visita, el fantasma de las Navidades pasadas. Scrooge sintió la presencia y se despertó. ¿Hay alguien ahí? El fantasma, que no tenía rostro, estaba cubierto por una espesa capa negra. No contestó. En cambio, le hizo una señal para que le siguiera. ¿Para qué?, preguntó Scrooge. Entonces recordó las palabras de su socio y se levantó de la cama para seguir al fantasma y prestar atención. De repente, su habitación se esfumó y aparecieron en una casa preciosa donde había un árbol de Navidad enorme y un delicioso olor a pavo asado. También una familia muy feliz preparaba adornos mientras un niño jugaba con su hermana. Ebenezer, Tina, venid a cantar, dijo la mujer. Ya voy, mamá, dijeron los niños. Ese día su padre había llegado antes del trabajo y su tío había llevado regalos de Navidad. Scrooge vio todo lo que acontecía y sintió que unas lágrimas resbalaban por sus mejillas. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué me haces esto? Ese niño soy yo. Me encantaba jugar con mi hermana. Y ella, esa de allí, es mi madre. Cuánto nos queríamos. Era tan feliz entonces. Scrooge se dio cuenta de que cuando era niño era mucho más feliz y tenía mucha suerte. Amaba y era amado. Tras la escena, Scrooge apareció de nuevo en su cama. No tardó en quedarse dormido, pero fue por muy poco tiempo, pues con las siguientes campanadas apareció el segundo fantasma, que le llamó por su nombre.
Ebenezer, rápido, sígueme. Tenemos prisa. ¿Es que no me vas a dejar dormir? ¿Quién eres tú? Soy el fantasma de las navidades presentes. Quiero que veas algo. Le dijo mientras le agarraba la mano antes de salir volando por encima de la ciudad y llegar a casa de Bob. ¿Alguna vez visitaste a tu empleado, Ebenezer? ¿Sabes cómo es su familia? ¿Acaso es necesario? ¿Y por qué me llamas Ebenezer? Soy el señor Scrooge. Ebenezer, mira y calla, estúpido. Observa cómo vive tu empleado, al que has obligado a trabajar mañana, en Navidad. Entonces Scrooge lo miró enfadado. Nadie se atrevía a insultarlo a la cara y había tenido que ser un fantasma el que lo ofendiera. Aún así no dijo nada y miró la escena que le indicaba el fantasma de la Navidad presente. Vio un humilde apartamento donde hacía mucho frío a pesar de ser minúsculo. Una mujer cocinaba patatas mientras Bob secaba sus calcetines junto a una pequeña lumbre que apenas calentaba. No gastes toda la leña o no alcanzará para mañana, dijo la mujer con la voz apagada desde la cocina. Entonces escuchó la tos de un niño y un pequeño llegó caminando con la ayuda de unas muletas. Ven con papá, le dijo el empleado con una sonrisa. El pequeño se sentó llorando junto a su padre y entonces la mujer se les unió. Se nos han acabado las medicinas, pero no te preocupes, pequeño, que seguro que mi jefe me dará el aguinaldo y podremos comprarlas para que te cures. ¿Aguinaldo, dices? Tu jefe es tan egoísta que no te dará ni las gracias por todo lo que te esfuerzas. Más nos vale buscar otra forma de conseguir las medicinas de nuestro hijo, dijo la mujer enfadada. Mientras, el niño seguía tosiendo sin parar. No vale la pena enfadarnos, contestó Bob, tranquilo, sin dejar de mirar a su hijo. Cantemos juntos hasta que estén las patatas cocidas. Y la familia comenzó a cantar villancicos frente al pequeño Belén que estaba junto a la chimenea. Pero, dijo Scrooge, ¿por qué nunca me dijo que tenía un niño? Y encima parece muy enfermo. ¿Le preguntaste alguna vez por su familia? le espetó el fantasma. Nunca, dijo el viejo apartando la mirada y bajando la cabeza. La escena lo dejó muy afectado. La enfermedad de aquel niño le había llegado muy hondo. Cuánto contrastaba con lo feliz y saludable que era él de pequeño. Ya de vuelta en la cama volvió a quedarse dormido. Sin embargo, no tuvo un sueño placentero. Sonaban las campanas del reloj cuando un ruido lo despertó. Entonces vio aparecer a un fantasma lujosamente vestido. ¿Y tú quién eres? ¿El fantasma de las Navidades futuras? Exacto. Y tengo algo que mostrarte. Al momento ambos aparecieron en medio de un oscuro cementerio. ¡Qué raro!, dijo Scrooge. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué me traes a un cementerio? Deja de preguntar y atiende. Estas son las próximas Navidades. Quiero que te acerques a esas personas y leas lo que pone en la lápida, dijo el fantasma mientras señalaba la inscripción. La lápida estaba rodeada de muchas personas que vestían con ropas humildes y lloraban desconsoladamente. Scrooge leyó entonces el nombre del hijo de su empleado. ¿Cómo? No es posible. No puede morir. Es solo un niño. Solo le hace falta tomar unos medicamentos. Su padre no consiguió el dinero que necesitaban para las medicinas. El pequeño no aguantó mucho más y murió después de sufrir un tiempo. Pero mira, allí cerca hay otra tumba que quiero que veas. ¿Cuál? Preguntó Scrooge. ¿Esa? Sí, esa solitaria. Nadie acudió a su entierro. Nadie le ha puesto una flor. Ni siquiera ha recibido una sola visita. ¡Nunca! Scrooge se acercó y vio su nombre escrito en la lápida. ¿Por qué? No quiero que pase todo esto. ¿Cómo puedo cambiarlo? En tus manos está, Ebenezer. Y diciendo esto, el espíritu se evaporó. Scrooge apareció de nuevo junto a su cama. Sin suerte, intentó conciliar el sueño. Aún recordaba cada detalle de la última visita cuando dieron las 8 de la mañana. Se levantó,
Se vistió rápido y salió de la casa a toda prisa. Se detuvo junto a un hombre que recaudaba dinero para los pobres y le hizo una gran donación. Siguió a comprar el pavo más grande que encontró y se dirigió a casa de su empleado. Al tocar a su puerta, este se disponía ya a salir para el trabajo. El empleado se quedó pasmado mirando a su jefe. No podía dar crédito a lo que veía. ¿Pero dónde vas, hombre? Hoy no se trabaja, es Navidad. Traigo la comida y sería un honor conocer a tu familia. Claro. Dijo el empleado sorprendido. Era la primera vez que lo veía sonreír. Entraron en la casa. El señor Scrooge dejó la comida sobre la mesa. Ella es mi mujer y él mi pequeño hijo, Dijo señalando al niño que no paraba de toser. ¿Qué le pasa al pequeño? Preguntó Scrooge. ¿Por qué tose tanto? Está muy enfermo y necesita unas medicinas. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hombre? Hoy justo venía a traerte un aguinaldo. Eres el mejor empleado que jamás he tenido y quería premiar tu compromiso. También quería anunciarte una subida del sueldo, Dijo mientras le entregaba una buena cantidad de dinero. y una reducción de jornada hasta que el niño se encuentre mejor. Pero, señor Scrooge, esto es demasiado. No debería aceptarlo. Dijo contrariado. No te preocupes, solo asegúrate de que tu hijo recibe las mejores medicinas y que se pone bien. Es lo único que te pido. Ah, y ¡feliz Navidad! Entonces Scrooge salió de la casa de Bob y fue a la de su hermana, que no lo esperaba. Allí estaba su sobrino, colocando los adornos en las paredes. ¡Tío, has venido! Dijo sorprendido el joven. Claro, no pensarías que iba a desperdiciar esta oportunidad para estar con mi familia. ¡Feliz Navidad! Sorprendidos, todos se acercaron para abrazarle y desearle feliz Navidad. Y así fue como Scrooge celebró no solo esa, sino muchísimas Navidades más junto a su familia y todas las personas que comenzaron a quererle. El escritor británico Charles Dickens vino al mundo el 7 de febrero de 1812. Considerado por muchos el mejor novelista de la época victoriana, ideó algunos de los personajes de ficción más conocidos en la historia de la literatura. Obras eternas como Oliver Twist, La tienda de antigüedades, El guardavía, David Copperfield o Cuento de Navidad son algunos ejemplos de su extensa carrera. Al contrario de otros genios similares a los que el éxito les alcanzó de forma póstuma, él gozó de popularidad y reconocimiento en todo el mundo prácticamente desde que comenzó a escribir novelas por entregas y artículos bajo seudónimo. También puso la primera piedra para que otros autores pudieran cobrar por lo que hoy llamamos derechos de autor. Plumas como León Tolstoy, George Orwell o Edgar Allan Poe elogiaron el estilo de su prosa y la facilidad para incluir crítica social en sus historias. Por el contrario, escritores como Oscar Wilde o Virginia Woolf criticaron de simple su escritura y sentimentalismo. En Cuento de Navidad o Canción de Navidad, Dickens nos habla de egoísmo, de lucha de clases, de las injusticias en la infancia, del analfabetismo, también de solidaridad y redención. Charles Dickens, una carrera prolífica llena de éxitos, en la que nadie le regaló nada, porque conoció las penurias e injusticias de su tiempo en primera persona. El creador de la novela social, como lo llamaba Juan Antonio Cebrián, escuchamos un fragmento del pasaje de la historia que le dedicó en el programa La Rosa de los Vientos.
La vida en Portsmouth no era muy halagüeña para los Dickens. Los constantes desvaríos del padre provocaban que poco a poco el mobiliario, los libros, todo lo que había en la casa de los Dickens fuera yendo a la casa de empeño. Sí, la vida de los Dickens no era muy afortunada. La madre permanecía indolente a todo lo que estaba ocurriendo. Los niños iban llegando, pero el dinero nunca terminaba de llegar, y el oficio de John no daba para abastecer a tanta familia. Lo cierto es que los Dickens no pudieron dar un buen colegio a sus hijos, y Charles no fue instruido. Charles no fue a la escuela. Su madre intentó enseñarle a leer y a escribir, con escaso resultado. Hasta el año 1821 no vemos a un Charles Dickens en la escuela. Hasta los 9 años no fue escolarizado. Siempre fue en detrimento de su personalidad. Siempre los críticos que posteriormente revisaron la obra de Dickens dijeron de este que su escasa formación académica no había procurado grandes obras. Luego, como veremos, la sociedad le dijo otra cosa. Pero es verdad, estuvo muy poco tiempo en la escuela. No pudo aprender todo lo que él quería. Aquel niño tímido, de ojos vivaces, que lo contemplaban todo, que lo miraban todo, porque era muy curioso, era sumamente curioso. En esos tiempos escolares, Dickens gustaba de dibujar, miraba los paisajes de su pueblo, dibujaba cabañas, dibujaba árboles, dibujaba animales, y empezaba a imaginar cómo contar esas cosas, cómo trasladarlas a un papel, cómo narrar, cómo empezar a ser un buen narrador. En su casa, lo poco que había podido leer, pues era muy exquisito. Ya os digo que los libros, la abundante biblioteca familiar, fue mermando paulatinamente hasta que al final quedaron reducidos pues, a 4 o 5 obras. Una de ellas, por cierto, El Quijote de Don Miguel de Cervantes. Pero aquí les tenemos, la familia Dickens pasando muchísima hambre, muchísima penuria, llega al año 1824. Y en ese año el padre John es encarcelado. Las deudas ya no podían saldarse. Las deudas se acumulaban, los acreedores clamaban a la puerta de los Dickens, y finalmente el padre fue llevado a presidio. Es un tiempo crucial para la formación humana de Charles Dickens. Ve cómo su padre es llevado a presidio. Y en aquellos tiempos, cuando alguien era llevado a presidio por deudas, pues todo su patrimonio, todos sus bienes eran embargados. Incluso la familia iba a vivir con el preso, dormían en la misma celda. Charles Dickens no corrió esta suerte, simplemente porque ya tenía 12 años, simplemente porque ya fue obligado a trabajar. Y el trabajo para Charles Dickens iba a ser muy duro, porque un niño con 12 años, en aquella sociedad de 1824, era terrible. Niños de 10, 12 años trabajando en la infamia, trabajando en la mugre, trabajando siempre 12 horas, 14 horas, por pocos peniques. Y Charles Dickens encontró trabajo en una fábrica de betunes. Dicen que lo peor de lo peor. Y allí estuvo trabajando y soportando casi un cautiverio, una esclavitud. Él nunca soportó la esclavitud y posiblemente eso lo acuñó, eso lo aprendió en la fábrica de betunes. Por tanto, tenemos a un niño de 12 años que ya va siendo muy marcado por el destino, por el terrible destino. Inglaterra se movía en la sociedad industrializada. Había comenzado la revolución industrial. Llevaba ya 60 o 70 años. Inglaterra, desde luego, estaba a la vanguardia, a la cabeza, pero a costa del trabajo esforzado de sus gentes y de sus niños. Finalmente consiguió volver al colegio. Pero muy poco tiempo, escaso tiempo. Ya os digo que los tiempos eran sumamente duros. Y sigue la peripecia vital de Charles Dickens. Charles quiere volar. Aquello de Portsmouth se le queda muy pequeño. Y la familia viaja, decide ir a Londres a buscar fortuna, a buscar mejores escenarios. Y desde luego que los van a conseguir. La bulliciosa Londres. La eterna Londres. Con calles perfectamente ornamentadas, en contraste con otras perfectamente indecentes. Lo mejor y lo peor de la sociedad británica se daba cita en Londres. En esa ciudad, Londres, que conoce Charles Dickens con tan solo 15 años. Nos encontramos en 1827. Charles ya es un mozalbete que consigue un trabajo digno,
porque claro, comparado con la fábrica de betunes, cualquier trabajo que se le ofreciera era digno. Pero este está muy bien, porque consigue un trabajo de secretario, de mozo, de pasante, en un bufete de abogados. Y allí empieza a descubrir cosas, sensaciones, retoma su viejo sueño de escribir. Y algo en su alma comienza a aflorar, y es la sensación, el sentimiento de convertirse en periodista. Una fecha clave en la vida de Charles Dickens, diciembre de 1833. Aquí tenemos al jovencito Charles, ya con 21 años y ya además muy prestigiado en la clase periodística. Y le tenemos en diciembre de 1833, escribiendo para su periódico, para The Mirror of Parliament. Bien, pues aquí se junta con un hombre muy curioso. Se llama George Hogarth. George es redactor jefe de The Mailing Magazine. Bueno, pues el Mailing Magazine le va a ofrecer algo muy curioso a Charles Dickens. George le propone: sigue escribiendo para tu periódico, pero ¿por qué no me pasas una crónica de lo social? ¿Por qué no me pasas una crónica de la vida cotidiana en Londres? Claro, Charles está muy intrigado porque dice, bueno, mi oficio es de cronista parlamentario, no puedo firmar con mi nombre. Dice, bueno, pues busquemos un seudónimo para ti, pero eso sí, dame esas crónicas porque te las voy a pagar bien y seguro que van a gustar. A Charles se le ocurrió un seudónimo, Booth. Desde entonces, en el Mailing Magazine, alguien va a ofrecer artículos bajo el seudónimo de Booth. Será un éxito abrumador, porque Charles se había entrenado muchísimo en el Parlamento, sabía describir como nadie, y empieza a interesarse por los mercadillos londinenses, empieza a mirar a la gente que transita, que deambula por las calles, se mete en los pubs para ver cómo son los londinenses, y empieza a contarlo todo, cómo visten, cómo son, cómo hablan, y eso provoca auténtica sensación. La sociedad londinense va corriendo a comprar ese periódico, ese magazine, para averiguar cómo son ellos mismos. Se lo está contando un tal Booth. 1836 es el año de lanzamiento para Charles Dickens, con sus dos trabajos, los apuntes de Booth y los papeles póstumos del Club Pickwick. Pero fijaos qué libros empiezan a aparecer. En 1841 ya había publicado La tienda de antigüedades, una de sus obras magnas, tremenda obra, La tienda de antigüedades. Y en 1843 llega su gran cuento de Navidad. Aquí tenemos la lucha de clases. Aquí tenemos los burgueses enfrentados a los obreros. Aquí tenemos una vez más la descripción perfecta de una sociedad londinense. Y aquí tenemos al paparruchas, al señor Scrooge, recibiendo el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. El pasado del Reino Unido, el presente abrumador y el futuro incierto. Siempre dejando mensajes para el optimismo, siempre dejando notas para mejorar la convivencia entre unas clases sociales y otras. Ya es el gran novelista de lo social, ha creado la novela social. Era el año de 1843. Tan solo tenía 31 años y era grande. Fijaos que Oliver Twist lo publica con 25 años. Y el cuento de Navidad, la canción de Navidad, llega con poco más de 30. Esto es Extrañer, territorio Extrañer.